Hola, buenos días. Lo primero os pido disculpas un poco por mi voz. Creo que no tiene nada que ver con esta pulsera amarilla que llevo en la mano. Lo segundo, muchas gracias por estar aquí. Había otras charlas a la misma hora que también podéis elegir, pero si estáis aquí entiendo que es porque os gusta Django, porque os gusta el ORM y porque os gustan las bases de datos. Entonces, nos lo vamos a pasar bien en los próximos 40 minutos. ¿Quién soy yo? Yo soy Javier Abadía y trabajo en StyleSage. Que levante la mano quien todavía no le suene StyleSage. Vale, perfecto. Bueno, estamos por aquí. Ayer hubo varias charlas interesantes de mis compañeros sobre Machine Learning. Esta mañana ha habido otra charla de Jimena también muy interesante sobre monitorización del backend. ¿Qué os voy a contar hoy? Os voy a contar cómo resolvimos un problema o una oportunidad que tuvimos dentro de la arquitectura que tenemos en StyleSage. Para los que todavía no sabéis lo que hacemos en StyleSage hacemos Big Data para empresas del mundo de la moda. Lo que tenemos es un montón de spiders, más de 1000 y menos de 2000, básicamente, que se conectan a páginas web de comercio electrónico todos los días y todos los días se descargan todos los productos que están a la venta. Se conectan a Zara.com y se descargan todas las camisetas, camisas, pantalones, bolsos, cinturones. Se descargan la foto, se descargan la descripción, el precio, los materiales, las tallas que están disponibles y las que no. Y todos esos datos pasan por un pipeline de datos donde nuestros compañeros del equipo de Data Science aplican algoritmos de clasificación, de Machine Learning para añadir atributos, para enriquecer esos datos y se almacenan en una base de datos. Es una base de datos relacional, normal y corriente. Ahora entraré un poco en el detalle de cómo está organizada esa base de datos. Y esos datos se vuelcan a una base de datos analítica, que también explicaré un poco por qué es una base de datos analítica. Y lo que nosotros vendemos a nuestros clientes es el acceso a una plataforma donde pueden consultar esa base de datos. Pueden obtener informes, pueden ver gráficas y pueden saber, por ejemplo, cuál es el precio medio de los bolsos rojos en Japón. Y si están rebajados, desde cuándo están rebajados, ¿vale? Ese tipo de consultas. Entonces, dentro de ese pipeline me voy a centrar en esta parte, ¿no? En la parte de cómo servimos la información para pintar esas gráficas en la plataforma que ven nuestros usuarios. Y lo que tenemos ahí, en medio, entre la base de datos analítica y nuestros usuarios, es un sistema de Django. ¿Quién no conoce aquí cómo funciona Django? Vale, perfecto, pues voy a ir pasando rápido. Django tiene muchas partes y una de ellas, una de las más importantes y en la que nos vamos a centrar hoy es la parte de los modelos, ¿vale? Llegan las peticiones, hay una función vista que utiliza los modelos para obtener información de la base de datos, lo combina con una plantilla y lo devuelve al front, ¿vale? Ese es el esquema. Y una parte muy importante es el ORM, que es la capa que hace de puente entre nuestra aplicación y la base de datos. ¿Quién de aquí le encanta el ORM de Django? ¿Vale? ¿Y quién de aquí odia el ORM de Django? ¿Vale? No es a partes iguales, pero casi, ¿no? Entonces, me encanta el ORM de Django. Y a los que lo odiáis, quiero aprovechar unos minutillos de mi charla para que le deis una segunda oportunidad al ORM de Django, ¿vale? Creo que las críticas que se le hacen al ORM de Django es que en realidad no me abstraen bien la base de datos, que si las queries en SQL, si yo sé SQL, las escribo mucho mejor de lo que hace el ORM. Entonces yo creo que lo estamos enfocando mal. El objetivo del ORM no es abstraer la base de datos y que no sepamos que hay una base de datos por debajo, sino es hacer de puente entre nuestra aplicación y la base de datos. Pero nosotros tenemos que saber qué base de datos tenemos, saber cómo extraerle el máximo partido y además saber cómo convencer, entre comillas, al ORM de Django de que escriba las queries bien para sacarle el máximo partido a nuestra base de datos. Os recomiendo que veáis esta charla, que la dio un compañero también de StyleSage en la PyCon de hace 2 años,
donde explica muy bien cómo sacar el máximo partido al ORM de Django, ¿vale? Como os decía, el ORM de Django, su objetivo no es ocultarme la base de datos. Hay gente que dice, no, lo bueno del ORM es que luego puedo cambiar de Postgres a Oracle sin cambiar mi código. Eso, lo primero, es mentira, ¿vale? Si tú empiezas con Postgres, vas a aprovechar al máximo la base de datos de Postgres y no te va a ser tan fácil cambiar a Oracle. Y lo segundo no es el objetivo del ORM, lo que os decía. El objetivo del ORM es hacer de puente entre nuestra aplicación y la base de datos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace básicamente con estas 4 cosas, con los modelos, que ahora veremos el papel que juegan los modelos dentro del ORM, ayudándonos a definir el esquema de base de datos, ayudándonos a acceder desde nuestra aplicación a tener objetos que nos traen los datos o los mandan a la base de datos, y las migraciones, ¿vale? Aunque solo sea por las migraciones, ya es razón suficiente para dedicar tiempo a utilizar bien el ORM de Django. Lo más importante de los modelos es que si yo tengo un esquema de base de datos o tengo un modelo de datos que he definido, pues hemos hecho un análisis de nuestro problema y sabemos qué tablas y qué atributos tenemos que tener. Si no tengo un ORM, debería por un lado definir el esquema en la base de datos y por otro lado debería definir variables en mi aplicación que representan esos mismos datos. Con lo cual tengo duplicidad, tengo el mismo modelo de datos que puede cambiar, lo tengo representado en 2 formas. Entonces, lo guay del ORM es que me permite tener una única fuente de verdad, porque yo escribo la definición de mi modelo de datos en el modelo y Django se encarga de sincronizarlo con la definición de ese esquema en la base de datos, ¿vale? Una vez que tengo eso, Django, el ORM, me permite hacer consultas de una forma muy sencilla, ¿vale? Voy a hacer una visión muy rápida y ya os digo que esto está muchísimo mejor explicado en la charla de Héctor de hace 2 años. Como veis, no sé desactivar las notificaciones, así que si me mandáis tweets o algo, se van a ver ahí. Por ejemplo, esta es una query muy sencilla. Tengo una base de datos la típica de álbumes, canciones, artistas, ¿vale? Para que todos tengamos un poco muy fácil el modelo de datos en la cabeza. Y entonces, por ejemplo, pues para sacar la lista de álbumes, pues la consulta es esta y la consulta del ORM que se escribe es muy sencilla, ¿vale? Esta no tiene ningún misterio. Por ejemplo, empieza a ponerse más interesante cuando queremos hacer joins. Con el ORM, un join es simplemente navegar a través del modelo. ¿Lo veis aquí? Se ve el cursor. A través de las 2 barritas. Podemos ir accediendo, navegando a modelos relacionados y obtener los atributos. Y Django ya sabe escribir el join, ¿vale? Para obtener esos datos. Igual que puedo hacer joins muy fáciles, puedo empezar ya a hacer queries analíticas. Queries analíticas son, por ejemplo, la duración de las canciones de cada uno de los álbumes. Pues puedo contar cuántas canciones hay, puedo extraer cuál es la más larga o puedo sumar todas las canciones de un álbum para saber cuánto dura ese álbum, ¿vale? Bueno, esto en el ORM es relativamente sencillo de escribir, pero la query pues ya se empieza a complicar un poquito, ¿vale? Y los resultados pues se obtienen así. Y bueno, pues no voy tampoco a contaros más cosas que se pueden hacer con el ORM, por lo que os digo, de verdad, ved la charla de Héctor. En Django viene por defecto con 4 backends, que son las 4 bases de datos que están soportadas. SQLite, PostgreSQL, MySQL, Oracle. Cada una es para una cosa distinta, ¿vale? Hay mucha gente que dice, ojo, pues no sé cómo elegir. Unas guías muy rápidas son SQLite, no la uséis. O usadla solo para empezar, para hacer una pruebecilla rápida. No tengo que instalarme ningún gestor de base de datos, pero para poner algo en producción no vale SQLite, ¿vale? En MySQL, bueno, pues era muy popular. Ahora la ha comprado Oracle, entonces yo creo que ya es una razón para elegir mejor Postgres, SQL, que es open source y la verdad es que es como la elección por defecto de casi todos los sistemas que trabajan con Django, ¿vale?
Y si tenemos un cliente que tiene Oracle y nos dice tienes que usar Oracle, pues bueno, tenemos la opción gracias a que tenemos el backend. También hay algunos, no muchos, backends no oficiales que podemos encontrar, ¿vale? Para conectarnos a otras bases de datos. Pero así como, no sé, drivers JDBC hay miles, backends de Django no hay tantos, ¿vale? Otro uso del ORM es para conectarnos a bases de datos que no son nuestras, ¿vale? El uso típico de los tutoriales es yo creo la base de datos y Django es el dueño de esa base de datos. Y todas las tablas que van en esa base de datos las ha creado Django, ¿vale? Están gestionadas por Django. Pero un uso muy habitual es una base de datos que ya existe, que a lo mejor forma parte de otro sistema que hay en la organización y al que nos queremos conectar, queremos extraer información de ahí, ¿vale? Ese es nuestro caso. En nuestro caso, los datos no los escribe nuestra plataforma de Django, los escribe el pipeline del resto de pasos de extracción de datos y nos lo dejan en esa base de datos. Entonces, nosotros no somos dueños de esas tablas, pero queremos acceder a ellas. Entonces, para eso hay una herramienta muy chula que sabe mirar dentro de la base de datos y generarnos los modelos que necesitamos para hacer de puente con esas tablas que ya existen. ¿Vale? Pues. Y lo importante es que pone ahí el manage igual a false y eso significa que Django no va a intentar hacer migraciones sobre esas tablas. ¿Vale? ¿Cómo funciona el ORM o qué partes tiene? Tenemos que entenderlo un poco para saber qué es lo que vamos a construir nosotros en el backend de base de datos que vamos a ver en la segunda parte de la charla. Un ORM pues, tiene modelos, ya los hemos visto, que actúan de puente entre nuestra aplicación y las tablas de base de datos. Por cada modelo tenemos un manager. La misión del manager es darnos los query sets para acceder a esos modelos. ¿Vale? Inicialmente es un query set que me devuelve todos los objetos y podemos ir filtrando, seleccionando qué columnas queremos recuperar, añadiéndole cosas. El query set es, yo creo, el objeto o la clase más potente y peor entendida del ORM de Django. Porque el query set hace dos cosas. Por un lado, es una representación en memoria de una query abstracta que todavía no se ha ejecutado. Y cuando se ejecuta, almacena los resultados de ejecutar esa query. Entonces, una de las principales dificultades cuando empiezas a programar con Django es saber cuándo se ejecutan los query sets, ¿vale? Y los query sets se ejecutan lo más tarde que se puede. Es decir, yo puedo tener un objeto query set e irlo modificando. Puedo, a partir de un query set, generar otro, irle añadiendo filtros, ir seleccionando cosas y eso todavía no se está ejecutando en base de datos. Y cuando realmente voy a acceder a los datos es cuando se lanza la query, ¿vale? Bueno, esa query ya sí depende de qué base de datos tengo por debajo. Hasta ahora era una query abstracta, es decir, yo necesito los empleados que cumplan unas condiciones, etcétera. Pero eso, para que se ejecute en Oracle o en PostgreSQL o en SQLite, hay que traducirlo a SQL. Y el SQL, aunque sea estándar, es distinto en cada una de las bases de datos. Entonces, ese es un poco el papel que hace el backend de base de datos, ¿vale? Tiene varias clases que ahora vamos a ver, pero una de ellas es el compilador de SQL, que sabe coger ese query set abstracto con todos los componentes, los filtros, las cláusulas de ordenación, etcétera, y lo traduce a código SQL que se puede mandar realmente a la base de datos. Y ahora voy a explicar lo que es el Backend Manager. O sea, perdón, lo que es el backend de base de datos. Pero antes, ¿vale? Voy a hacer una pausa para contaros el otro ingrediente que necesitamos en nuestra aplicación, ¿vale? Y es la base de datos analítica. ¿Qué es una base de datos analítica? Voy a beber agua porque esto es... Estamos acostumbrados a trabajar con bases de datos transaccionales, ¿vale? Postgres es una base de datos transaccional que está optimizada para hacer muchas transacciones, ¿vale? Muchas operaciones sobre filas individuales. La característica que tiene Postgres, por ejemplo, y todas las bases de datos transaccionales, es que las filas se almacenan en disco de forma contigua, ¿vale? Ahí veis el product ID, el country, la marca, etcétera, se almacenan en disco de forma continua.
Entonces, cuando Postgres necesita acceder a un atributo de una fila, necesita leer la fila entera. Bueno, de hecho, no es la fila entera, sino es el bloque de disco de 4K que contiene esa fila. Con lo cual, si las filas no son muy grandes, pues te está trayendo 5 o 6 filas, o las que sean, contiguas, solo para acceder, por ejemplo, al precio. Para acceder, por ejemplo, a todos los atributos de una sola fila, eso es muy rápido, porque normalmente tienes índices que te dicen en qué bloque de disco tienes esa fila, la lees y puedes acceder, ya tienes todos los datos. Postgres está optimizada para consultas como esa que vemos ahí, ¿vale? Y también está optimizada para hacer inserts y updates muy rápidos, porque son las transacciones habituales. Imaginaros un sistema donde se tienen que ir registrando las cosas que pasan, pues se hacen inserts y se hacen updates. Y para que los updates vayan más rápidos, en lugar de intentar modificar la fila que ya existe, crea una nueva y la anterior la marca como borrada, ¿vale? Pero no la borra de disco. Y de vez en cuando hay que hacer un vacuum para comprimir y descartar. Bueno, los que trabajáis con Postgres sabéis cómo funciona. Y esas cosas funcionan muy rápidas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si le meto una query como esta? Una query como esta tiene una característica, y es que tengo que mirar muchísimos datos para obtener datos muy pequeñitos. Cuando estamos trabajando con Big Data, todas las queries son así. Los datos de entrada son grandísimos, pero lo que le queremos enseñar al usuario es muy poquito. Es un resumen de todos esos datos para que él entienda lo que está pasando. Es decir, si tenemos 120 millones de productos en Estados Unidos, el usuario no puede ver 120 millones de precios. Tenemos que decirle cuál es el precio máximo, el mínimo o cuántos productos hay en cada rango de precios. Pero no le podemos enseñar 120 millones de registros, ¿vale? Y estas son las queries analíticas, las que tienen muchos datos de entrada y reciben y sacan muy poquitos datos de salida. ¿Qué pasa si le metemos esto a Postgres? Pues lo primero, tiene que leer todas las filas de la base de datos. Es decir, tiene que leer la base de datos entera, aunque solo va a utilizar una columna, la columna del precio. Entonces, después de leer todo, descarta todo y se queda solo con el precio. Y una vez que se ha quedado con el precio, hace el máximo, el mínimo y el promedio, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, si tienes una base de datos que te ocupa 4 teras, ¿vale? Que no es grande, pero tampoco es grandísimo, leer 4 teras de disco en un disco SSD pues cuesta 2 horas. ¿Vale? Entonces, el mínimo tiempo necesario para hacer una query de esa manera, son 2 horas. Pues eso no funciona. No se puede hacer un sistema interactivo donde las queries tardan 2 horas. Entonces, hay una familia de bases de datos, que son las bases de datos analíticas, que guardan los datos de otra manera para hacer esas queries súper rápidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, está Redshift o SAP HANA o Exasol, donde guardan todo por columnas. Y además lo guardan, por ejemplo, utilizando algoritmos de compresión. Si os fijáis en la columna de país, ahí podemos tener a lo mejor 400 millones de filas, pero solo hay 200 países distintos. Entonces, esa columna se puede guardar comprimida de forma que ocupa muy poco. Cuando tú vas a analizar esa columna, la puedes leer entera en memoria y procesarla en memoria. ¿Por qué no son muy populares estas bases de datos? Pues porque cuestan dinero, ¿vale? Porque hacen cosas que las empresas están dispuestas a pagar dinero y, digamos, no hay muchas versiones open source o fácilmente accesibles de estas bases de datos. Estas consultas van súper rápido, pero por el contrario, si queremos obtener todos los atributos de un producto, esas van más lentas, porque tiene que ir por el disco buscando dónde está cada uno de los atributos de ese producto, ¿vale? Entonces, bueno, pues no iba a ser todo tan bonito, porque si no todo el mundo tendría bases de datos analíticas para todo. Nosotros en StyleSage empezamos utilizando Amazon Redshift. ¿Por qué? Porque Amazon Redshift, bueno, está almacenada en la nube de Amazon, tiene la característica de que ofrece al exterior una interfaz como si fuera Postgres. Entonces, con el driver de Postgres, yo me puedo conectar a Redshift y extraer los datos de una forma muy sencilla, porque Django ni el driver no saben que detrás hay un Redshift, piensan que hay un Postgres, ¿vale?
Así estuvimos los 2 primeros años de vida de StyleSage. Pero por el camino descubrimos, o investigando, no parábamos de investigar, descubrimos otra base de datos que se llama Exasol, que nos daba velocidades de entre por 4 y por 10 la velocidad que nos estaba dando Redshift, ¿vale? El problema es que no había drivers, el dialecto de SQL que utiliza Exasol y la conexión es distinta. Pero claro, ¿cómo vas a renunciar a un por 10 en tu aplicación? ¿Vale? Teníamos ahí la base de datos que nos prometía el super rendimiento, pero no podíamos acceder. No podíamos acceder porque no había un backend de Django para poder acceder a esa base de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues hacérnoslo nosotros mismos. ¿Vale? Y nos pusimos a investigar cómo se hace un backend de base de datos. Y voy a volver a beber porque esta parte ya es el núcleo, ¿no?, de lo que os estoy contando hoy. Para acceder a una base de datos desde Django, lo primero que necesitas es un driver, ¿vale? Entonces, si te vas a la página de Exasol, mira, ¿veis lo que os decía en los tweets? Aquí están los drivers que te puedes descargar, ¿vale? Pues JDBC o DBC. Entonces, JDBC, como sabéis, la J es de Java, entonces no nos gusta. También están los drivers ODBC. ODBC es un estándar de Microsoft para acceder a bases de datos de sistemas operativos Windows, ¿vale? Entonces, bueno, pues tampoco... Pero ODBC es tan popular y está tan extendido que todas las bases de datos del mundo tienen drivers ODBC y puedes acceder a los drivers ODBC, puedes utilizarlos en sistemas Linux y en Mac OS X, ¿vale? Y además vimos que hay un PyODBC que me permite conectarme a bases de datos que tengan driver ODBC desde Python. Y eso ya tiene buena pinta. Y además encontramos un backend que es el Django PyODBC que parecía que nos podía servir. Pero hay un problema y es que el driver ODBC te da una interfaz estándar para acceder a los cursores, a las conexiones, pero el SQL que va y vuelve de la base de datos es el propio de la base de datos, no es estándar todavía. Entonces, este backend de Django PyODBC en realidad estaba desarrollado para acceder a SQL Server de Microsoft, ¿vale? Pero bueno, por lo menos era un punto de partida. Entonces, cogimos ese backend y empezamos a modificarlo para que se pudiera conectar a Exasol, ¿vale? Y esa ha sido, y de hecho es el driver que tenemos ahora mismo en producción, el backend de Django, utilizando, que es una versión modificada, muy modificada, ya no queda nada de código del que había al principio, del driver que encontramos para SQL Server. Y hace unos meses, Exasol sacó un driver nativo en Python, ¿vale?, que además nos evita tener un montón de capas intermedias y que está optimizado para serializar y deserializar los datos que vienen directamente ya en la representación nativa de Python, con lo cual es todavía más rápido de lo que era. Lo bueno es que la interfaz entre el driver y el backend sigue en una especificación que es la PEP 249, que es una especificación de Python que dice si un fabricante de base de datos hace un driver en Python, qué objetos y qué métodos debería ofrecer para poder acceder a ellos desde Python, ¿vale? Y el driver nativo casi cumple la PEP 249. En la documentación dice que no la cumple al 100% porque la PEP 249 está pensada para bases de datos transaccionales. Entonces, cumplirla al 100% impediría extraer toda la potencia de Exasol en determinadas consultas, ¿vale? A nuestros efectos era casi compatible y con muy pocas modificaciones pudimos cambiar el backend que ya teníamos funcionando con el driver PyODBC para que utilice el driver nativo y quitarnos un montón de capas por medio, ¿vale? Y eso es lo que molaba. Ahí es un poco lo que os decía, lo que es el PEP 249. ¿Y qué es lo que hace el backend? ¿Vale? El PEP 249 me dice que un driver de base de datos en Python tiene que tener un objeto conexión y que tiene que tener un objeto cursor y que el objeto cursor tiene que tener un método que se llame execute.
Pero lo que no me dice es cómo tiene que ser el SQL que yo le paso al cursor en el execute. Y ahí es donde las bases de datos son diferentes. Cada base de datos tiene su dialecto de SQL distinto, manejan las fechas de forma distinta. Para obtener slices de base de datos, o sea, de la fila de la 0 a la 10, de la 10 a la 20. Para hacer eso, en cada base de datos es distinta. La forma de las pequeñas variantes de sintaxis son diferentes y todas esas diferencias son las que están encapsuladas en el backend de base de datos, ¿vale? La estructura de un backend no está documentada en ningún sitio. La forma de saber qué estructura tiene un backend es abrir el código fuente de Django, que lo tenéis todos porque cuando os instaláis Django está ahí, y vais ahí y lo veis. Y ya empezamos a ver que los distintos backends que hay en Django, de Oracle, de MySQL y tal, tienen la misma estructura, tienen una estructura muy parecida. Y además hay varias charlas de PyCon de otros años, no de España, sino de Estados Unidos, donde hay gente que ya ha pasado por aquí y lo explica y lo cuenta, ¿vale? Entonces, en la última slide de la charla os dejo esas referencias a la documentación porque a mí me han servido mucho. Pero es documentación no oficial. La API del backend no está documentada oficialmente, ¿vale? Te tienes que meter dentro del código, ver cómo está hecho y hacerlo tú igual o parecido. ¿Qué piezas hay que implementar? Pues todas estas. La buena noticia es que no hay que implementarlas todas o no es necesario implementarlas todas. Puedes empezar implementando poquito a poco y según vas implementando más, puedes hacer más cosas con tu base de datos, ¿vale? Y os cuento un poco para qué sirve cada una de ellas. La clase principal, esta hay que implementarla sí o sí, es la clase de acceso a la base de datos que se encarga de abrir y cerrar conexiones con la base de datos y montar la cadena de conexión para llegar a la base de datos. Las cadenas de conexión son distintas en cada base de datos. Entonces, el código de cada backend es diferente en este punto, ¿vale? Luego está, entonces, esa sí hay que implementarla. Luego están los cursores. Los cursores se utilizan directamente, los del driver nativo, los de PyODBC, pero tienes un cursor wrapper para que Django pueda utilizar esos cursores, ¿vale? Y le da más cosas como, por ejemplo, login de las queries que estás mandando, que luego os contaré que es bastante útil para trabajar con esto. Hay una clase que se llama Database Features, que es como una especie de catálogo de qué cosas sabe hacer mi base de datos, ¿vale? Por ejemplo, Django tiene un módulo de información geoespacial, pero no todas las bases de datos tienen tipos de datos geoespaciales. Entonces, aquí en esta clase es como una lista de atributos que me dice si una base de datos soporta determinadas cosas o no. Inicialmente la puedes dejar vacía, utilizar los valores por defecto, y a medida que vas necesitando cosas, vas investigando y activando las features que quieres en esta clase. Aquí sí que hay que trabajar en Database Operations, porque aquí hay muchas operaciones auxiliares que se utilizan al hacer las queries que son necesarias. Por ejemplo, cada base de datos entrecomilla los identificadores de una manera distinta. Tienen unas reglas un poco distintas. Pues hay que implementar un método para entrecomillar identificadores. O cómo maneja las fechas, ¿vale? Entonces, inicialmente empiezas con esta clase vacía, porque todas estas derivan del backend base, tomando la implementación por defecto. Y según te vas encontrando problemas, pues vas implementando cada una de esas operaciones auxiliares que necesitas para que tu query, tu SQL, sea correcto para la base de datos que tienes, en nuestro caso Exasol. La del esquema editor, esta sirve para las migraciones. Es decir, cuando yo quiero cambiar una tabla, todas las instrucciones para añadir columnas, quitar columnas, crear índices, etcétera, tienen que estar aquí. Ahí es donde también suele haber bastantes diferencias entre bases de datos, ¿vale? También, inicialmente nosotros no necesitábamos hacer eso, porque nuestra base de datos no estaba gestionada por Django. Pudimos empezar a trabajar sin implementar el esquema editor. Luego ya nos pusimos y no es tan difícil y tenemos podemos hacer migraciones y podemos gestionar bases de datos de Exasol utilizando este backend, ¿vale? O sea, no es tan complicado. La introspección de base de datos es un poco la operación contraria. Es si tienes una base de datos, extraer los modelos que hay ahí.
Eso sí lo tuvimos que hacer, por lo que os decía, porque teníamos que generar nuestros modelos, pero bueno, inicialmente ya teníamos los modelos de Redshift y esos nos valían casi igual. Pero bueno, también hemos implementado esta parte de introspección, ¿vale? Para poder hacer un InspectDB. La parte de Database Creation se utiliza sobre todo cuando se ejecutan pruebas unitarias. Cuando tú lanzas las pruebas unitarias, Django te crea una base de datos vacía para que se ejecuten las pruebas con esa base de datos. Claro, si vosotros pensáis que nuestra base de datos de Exasol es un monstruo que está en la nube que tiene más de 400 millones de productos, pues no quieres estar creando esa base de datos cada vez que ejecutas las pruebas unitarias, ¿vale? Entonces nos tuvimos que inventar un sistema para poder decirle a Django, mira, cuando ejecutemos las pruebas unitarias, puedes crear la base de datos local, la de usuarios, etcétera, pero no la base de datos analítica con todos los productos, porque además nosotros no escribimos ahí. Entonces, es seguro ejecutar las pruebas como solo lectura, ¿vale? Entonces, bueno, pues hicimos un sistema para convencer a Django de que no hiciera eso y no tuvimos que implementar este Database Creation. Y finalmente, este Database Client es simplemente, Django tiene una utilidad que permite abrir una consola de base de datos con la conexión que tienes configurada y bueno, eso es bastante útil, pero tampoco es necesario para trabajar, ¿vale? Este es un poco el resumen de todas las clases que hay que implementar, para qué sirven, ¿vale? Y si es necesario o no. Evidentemente, si no implementas una, pues no vas a poder utilizar esa parte, pero por lo menos puedes trabajar, ¿vale? Voy a hacer una demo de la parte de Exasol, ¿vale? Que la tengo aquí. Estoy tirando de la Wi-Fi de mi móvil porque, bueno, esto se conecta a través del driver nativo y el puerto por el que se conecta está capado en la Wi-Fi de aquí. Esperad que se me ha... A ver... ¿Vale? Aquí ya me he venido un poco arriba porque la query es un poco más analítica. Exasol, si queréis hacer alguna pruebecilla, tiene bases de datos publicados en sus servidores en la nube para que tú puedas consultarlos y puedas hacer pruebas, ¿vale? Entonces me estoy conectando a este dataset, que es un dataset de todos los viajes en taxi de Chicago durante varios años. Tiene 105 millones de registros, ¿vale? Y entonces yo lo que he hecho ha sido una query. A ver, estaba aquí. Una query que me coge esos 105 millones de registros, me los agrupa por años y extrae ciertas analíticas a partir de esos viajes en taxi. Me dice cuántos hay, me dice el total de millas que se han viajado en Chicago en ese año, la recaudación total, las propinas totales y luego algunas analíticas derivadas, como por ejemplo, cuál es la velocidad media. Si yo sé la distancia total que han viajado todos los taxis y el tiempo total de todas las carreras, puedo calcular la velocidad media en Chicago durante ese año, ¿vale? O la propina media, o no sé, puedo hacer cálculos interesantes, ¿vale? Entonces, esto en el ORM, pues bueno, ya tiene su miga, pero no es tan complicado, pero la query que se genera, pues ya sí tiene, ¿vale? Es un poquito más complicada. Entonces, cuando estás con queries analíticas, las queries al final suelen ser complicadas y suele estar muy bien tener un ORM que escriba la query por nosotros. Y bueno, este es el resultado. Fijaros, Exasol ha ejecutado esto cuando yo se lo he pedido. Ha tardado 1,43 segundos yendo a través de mi conexión móvil. No me he bajado los 105 millones de registros, me he bajado solo el resultado, ¿vale? Pero la query se ha ejecutado de una forma bastante rápida, ¿vale? ¿Qué hemos aprendido por el camino? No está, como os decía, documentado cómo escribir un backend. Hay mucha información dispersa. Perdón, hay información muy dispersa, aunque no mucha, y la mayor fuente de información es ver cómo están hechos los backends, ver cómo funcionan, es decir, debuguear por dentro del código del backend y ver cómo se están haciendo las cosas, montar tu backend vacío y ver el SQL que está saliendo.
e ir implementando las operaciones e ir completando el backend hasta que salga el SQL que nosotros queremos que salga, porque lo tenemos en el manual de Exasol, cómo hay que escribir el SQL para Exasol, ¿vale? Aquí es algo muy interesante el cómo ver las queries. Yo creo que es interesante para todos. No sé si conocéis la Django Debug Toolbar. Está bastante chula. Yo la tenía aquí instalada, que es esta Debug Toolbar. Tú te instalas esa aplicación en Django y entonces puedes ver para cada vista, pues por ejemplo, cuál es el SQL que se ha lanzado, todas las queries que se han lanzado para generar esa vista, ¿vale? Eso es bastante chulo. Y os he puesto ahí otras formas de ver las queries que se están lanzando. Si os dais cuenta, nosotros nos estamos haciendo nuestro propio cursor wrapper. Entonces es muy fácil, tenemos el sitio en el que se lanza la query, podemos ahí imprimir o podemos loguear la query que se está lanzando. Y para los backends que ya existen, pues simplemente activando el query a nivel de debug dentro de los backends, podemos ver el SQL que se está lanzando, ¿vale? También otra consideración práctica, esto es un paquete instalable. No sé si sabéis que con pip o con pipeenv o lo que sea, tú puedes instalarte un paquete y se instala y lo tienes en tu entorno virtual. Pero lo puedes instalar en modo edición. En modo edición significa que no te copia el paquete en tu local, sino que hace un git clone del paquete directamente del control de versiones. Entonces lo tienes instalado en tu virtual env, pero a la vez puedes trabajar, puedes hacer modificaciones en tu paquete y puedes ir haciendo commits. Y entonces eso es súper cómodo porque tienes la aplicación de Django, tienes el paquete instalado en modo edición, lo vas editando y vas subiendo commits a ese repo, ¿vale? Y finalmente se puede, ¿vale? Nosotros decíamos, pero ¿cómo nos vamos a escribir nuestro propio driver de base de datos? Eso era un día. Y el día siguiente era, pero ¿cómo vamos a renunciar a tener las queries 10 veces más rápido? Y entonces, te ibas. Y al día siguiente decías, pero es que meterme en esto. Y al día siguiente era, sí, pero es que va a ser 10 veces más rápido. Entonces, al final, pues bueno, nos animamos y la verdad es que creo que merece la pena. Nuestra aplicación es 10 veces más rápida, entre 4 y 10 veces más rápida gracias a que hicimos esto. No nos ha dado muchos problemas. Es decir, de vez en cuando hay alguna query muy rara que te da algún problema, pero bueno, viendo los logs, viendo la query que sale y la que debería salir, pues no suele costar mucho encontrar el sitio donde tienes que implementar algo más, por eso hay que armarse de paciencia. Y también sí, hicimos una batería de pruebas unitarias para ver que se escribe bien, que se lee bien, que se escriben bien o que se leen bien los caracteres rusos o los caracteres japoneses, ¿vale? Nosotros scrapeamos sitios web de todo el mundo y los sitios web chinos pues están en chino y los nombres de los productos están en chino, ¿vale? Y con esto he terminado y creo que hasta he dejado tiempo, 2 minutillos para hacer preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A ver, preguntas. Aquí hay varias. Un segundo. Muchas gracias por la charla. Quería preguntar una parte que es la que ha saltado un poco por encima, que es la especificación de la base de datos de cómo traducir todos los comandos de las queries. ¿Cómo de complicado es eso? Digamos, tú puedes hacer un inheritance de una, yo qué sé, de un SQL de una versión estándar y luego modificar, o tienes que machacarte todo de cero, en plan, bueno, select significa select, pero, ¿sabes? Vale, me alegro que me hagas esa pregunta, ¿vale? Porque no veo nada. A ver, la generación de SQL por defecto que viene en los backends de Django te vale al 95%, ¿vale? Y lo bueno es que como ellos ya han hecho 4 backends distintos para 4 bases de datos, las diferencias que suele haber con la quinta que añades tú suele estar en los mismos sitios. Entonces ya las tienen separaditas.
por ejemplo, la gestión de fechas. Pues cada base de datos es un poco distinta porque tiene la time zone o no tiene time zone o tiene esos detalles. Entonces, realmente, si veis, el objeto este compiler está vacío porque no he tenido que hacer nada en el SQL compiler. Donde sí he tenido que escribir código es en el de operations, que está aquí, ¿vale? Y no he tenido que hacer muchas, pues lo que os decía, el quote name, a ver si puedo quitar cosas aquí. Joder, es que está tan... ¿Vale? Pues, por ejemplo, cómo entrecomillar los identificadores o cómo hacer las búsquedas que no sean sensibles a las mayúsculas o cómo puedo extraer trocitos, por ejemplo, el año de una base de una fecha. Pero no hay más, porque el 95% del SQL que se genera, Exasol lo entiende, ¿vale? Entonces, todas esas funciones te has tenido que ir a la clase base y hacer ingeniería inversa de, bueno, esta función creo que significa insertar el último ID. No quiero decir, porque como no está documentado... Claro, no está documentado. Entonces tú intentas lanzar una query, ves que los resultados no son los que tienen que salir, ves cuál es el SQL que te ha generado y con el manual de Exasol, que ha sido mi lectura de cabecera durante un tiempo, tienes que saber cómo se le pide a Exasol que haga eso. Y entonces tienes que escribir el código aquí. Pero no es tanto, fíjate, es que he tenido que escribir 4 o 5 funciones, no he tenido que escribir más. Depende del backend, claro. ¿Cómo? Que de eso depende del backend. Claro, para este backend. Si tú miras los que hay, pues en SQLite hay un poquito más de código, en el de Postgres hay muchísimo, porque como es un poco la base de datos por defecto de todo el mundo, hay mucho comportamiento específico para Postgres, pero se puede. Hola, pues muchas gracias por la presentación que ha hecho. La verdad es que me ha gustado mucho porque ha hecho un poco un resumen de todos los pasos que hay que hacer para montar un backend. Y Me alegro. muy interesante. Mi pregunta un poco más sobre la primera parte en la que tú explicabas la motivación, ¿no? para este inmenso trabajo que incluso tiene hasta baterías de test, ¿no? para hacer las pruebas. Entonces, considero pues, que tiene bastante trabajo, ¿no? Entonces, quería, ¿no? Preguntarte sobre el tema de la query analítica. Tú has puesto el ejemplo del precio. ¿Vale? No sé si ha sido simplemente un ejemplo para que lo entendamos aquí o si realmente ese era vuestro problema. Porque luego la que nos ha enseñado de taxis, la base de datos tenía sobre 100 millones o 200 millones. Sí. Entonces, pregunto, ¿qué mejoras tendría en ese ejemplo que tú nos has puesto este camino de invertir una gran cantidad de horas en desarrollar, más, supongo que esa base de datos es de pago, no lo sé, Sí. ¿vale? Ese pago frente a una solución mucho más natural y típica que sería haber creado un índice. Pues bueno, si está agrupando por año, por país y por producto, crear ese índice que, bueno, con 200 millones o 500 millones no llegaría incluso ni a 1 giga. Si llega, pues bueno, 1 giga, 2 gigas, teniendo en cuenta que un equipo de 5.000 euros, pues ya hoy en día se puede conseguir hasta con 128 gigas de RAM. Si le aumenta a Postgre el almacenamiento en caché, tanto de índices como de la query caché, tendríamos el mínimo en orden 1, el máximo en orden 1 y la media en orden n en el peor de los casos, porque en el mejor de los casos ya estaría cacheada. Mira, ¿Qué mejora? así es como se hacía antes, ¿vale? Antes tú tenías las bases de datos transaccionales y las bases de datos analíticas no existían. Lo que se hacía era por las noches, había un proceso batch, se hacía en los bancos, en las empresas de seguros y tal, que extraían lo que llamaban los cubos, ¿vale? Los cubos. ¿Cuál es el problema de los cubos? Que tú tenías que definir a priori las consultas que querías y extraer y proyectar las filas de base de datos. Sí, pero perdona, que yo eso lo conozco y a ver, eso viene de un mundo cuando 512 megas de RAM vale una pasta. Actualmente la RAM vale muy, muy poco. Entonces, pregunto, simplemente añadir índice sobre los campos necesarios, aumentar query caché y la caché de los índices hasta, no sé, 60 gigas. En un equipo de 5.000 euros, 6.000 euros. O sea, no hablo de ya servidores de 20, 30 o 60.000 euros, sino un equipo de 5.000 euros. Añado índice en los campos que yo quiera y aumento la configuración de Postgre, tendría esas consultas instantáneas. O sea, ¿qué mejora tiene dedicar tantísimas horas de desarrollo? Pero el caso es que no lo tienes. Es que en cuánto vale no sé, ¿dónde se compra un servidor que tenga 5 teras de RAM? No.
¿Para qué quieres 5 teras de RAM? Pues porque la base de datos, sin contar las imágenes, sin contar los datos que no son estrictamente alfanuméricos, ocupa 5 teras. No, pero Entonces, yo te hablo índice de los campos que tú quieras. País, por ejemplo, año, precio. Con cientos de millones, el orden del índice va a ser entre medio giga y 3 gigas, ¿vale? Ese es el orden de tamaño que tendría. No hablamos de 5 teras de RAM, que sí, que también se puede comprar un servidor con 5 teras de RAM. Yo te hablo de un equipo Workstation con 128 gigas de RAM. Para ese tamaño, hombre, si nos vamos a 150.000 millones, entonces lo entiendo. Pero en un caso, a ver, yo hablaba simplemente del ejemplo que te has puesto, el tema del precio, año, país y orden de cientos de millones. Entonces, en ese caso, es que no sé si es que lo has puesto como un ejemplo para que lo entendiéramos la motivación o es real. no, claro, el tipo de consultas son reales, o sea, son estas las que salen. Y si no utilizas una base de datos que organice los datos así, es que en vez de fracciones de segundo, que es lo que cuesta ahora estas queries, y el usuario puede ir cambiando los filtros y puede ir agrupando los datos interactivamente, porque responde en menos de un segundo y se regeneran las gráficas y te salen los resultados, tendría que estar esperando minutos u horas. No. Sin Postgres, con esos datos no tarda eso. Pero bueno. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Después, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación.